Hola, bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Veraca. Consejos Pastorales es desarrollado para dar principios bíblicos para tu diario vivir. Luego de un tiempo volvemos a estar, como siempre, como lo hemos estado antes, cada miércoles con ustedes. Muy bien, hoy tengo una palabra de parte del Señor. La palabra que estaba resonando conmigo es la inactividad o la inacción realmente. La inacción. Y me llevó a meditar mucho eso con el Señor. Señor, ¿qué estás queriendo hablar en estos tiempos acerca de de la inactividad, de la pasividad? Porque son todos palabras similares, con contenidos similares, la pasividad, la inacción, la inactividad, y que nos traen dificultades a nuestras vidas. Dice que en la guerra, uno de los grandes problemas es justamente el shock que produce los eventos fuertes. Puede ser no solo en la guerra, puede ser en un accidente, y uno se queda, literalmente lo dicen los médicos así, en shock, como en nada. Y en ese momento tal vez tenés que salir del auto, o si está en la guerra tenés que hacer algo, disparar, no sé, o correr, no sé, de alguna manera, pero no lográs atinar a nada, y eso a veces produce la muerte de la persona por no reaccionar bien. Dicen también en un estudio, mal y pronto, porque tal vez no es muy técnico la forma que estoy hablando, pero también dicen que realmente todos pasamos es normal y es una defensa del cuerpo cuando hay una acción fuerte, uno parece que entra como en un flash así. Pero debe ser eso, simplemente tiene que ser un fogón y luego uno reacciona, es lo normal. Pero hay gente que se queda en shock y es lo que los médicos dicen, ¿verdad? Es la gente que se queda y para peor hay gente que vive así con eso. Entonces, estuve meditando en esas palabras y entendí que espiritualmente es lo que el enemigo está queriendo traer en estos tiempos al pueblo de Dios. Una pasividad, una inactividad terrible para no salir ni moverse en las cosas que el Señor quiere hacer. Dios, estamos hablando, cuando digo estamos, yo digo el mundo cristiano, los líderes, los pastores, creo que coordinamos todos en que viene un tiempo de avivamiento tremendo. Estamos viendo milagros. Yo realmente recorro iglesias y veo cómo aún en medio de la pandemia han crecido, se han movido milagros y milagros maravillosos. Un pastor me decía, no puedo moverme porque vienen familias. Ahora estuvimos recibiendo gente, pastores invitados, y no podía atenderle a los pastores que estaban ahí porque estas familias nuevas demasiado me absorben y quieren hablar conmigo. Así es un tiempo de gran necesidad y tenemos que responder. Pero muchas veces eh, realmente reaccionamos mal y entramos en un shock a la situación. ¿Por qué? Porque la situación es difícil. Hay enfermedad, eh, tal vez esa primera ola de susto que nos dio la pandemia eh, ya se fue, ¿verdad? Algunos más espirituales dijeron, no, a mí nunca me afectó. Cada uno reacciona de diferente manera, pero a muchos sí le afectó, yo he visto eso, y le golpeó esa situación de no poder moverse, de no poder salir, de no poder trabajar, de no poder traer sustento, y asustaba, y parecía que
todo te iba a faltar, que te ibas a morir ahí en tu casa y nadie te iba a ayudar. Entonces Dios está queriendo hablarte a través de esto y el Espíritu Santo me inspiró a mí para que comparta contigo esto. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia. Realmente son mucho lo que tengo que compartir, pero vamos a enfocarnos en un solo pasaje, que es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Dice así en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, vamos a leer. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús quedó solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ve. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a analizar un poco la situación aquí con Pedro. Este pasaje, por eso elegí de muchos, casi de cualquier milagro podemos analizar. Dice que ellos estaban solos remando sin Jesús. A eso se refiere cuando solo. Ahora había fuerte viento, las condiciones no estaban buenas. Ya avanzada la noche, era terrible. Yo suelo contar una experiencia con mi hermano en la pesca, que así también de repente se volvió negro, se fueron las luces, estábamos en la bahía y no se veía nada, y era desesperante. Realmente asustaba. Conste que teníamos una embarcación con motor, así es que muy diferente a lo que ellos estaban en ese momento, ¿verdad? Pero aún así era atemorizante, debe serlo, estar en medio del mar, donde estaban, y sentirse así, azarosos, sin protección, ¿verdad? Bueno, Jesús viene a ellos. Y yo siempre digo, fue Pedro el único que reaccionó. Yo creo que los otros entraron en ese shock que estábamos hablando. Y sin embargo, Pedro fue más normal, en el sentido de que sí, también él estaba asustado. Y luego, posteriormente, volvió a asustarse, pero tuvo ese tino de reaccionar y decir: si es así, realmente, si tú puedes hacer ese milagro y tú puedes hacer que yo camine sobre las aguas. Y bueno, hemos leído, Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas. No dice cuántos pasos dio, no habla mucho acerca de eso, pero entendemos que realmente llegado un momento, él dejó de enfocarse en Jesús, en lo que el Señor estaba haciendo con Pedro, y se enfocó en la situación. ¿Qué es lo que hace que el shock progrese en nuestras vidas? Cuando nos desenfocamos y miramos a la situación y no miramos a Jesús, nuestro Señor.
Entonces, cuando él mira el mar embravecido por el viento, tal vez le estaban golpeando, salpicando las olas, y eso le daba miedo. Así es que Pedro dejó de enfocarse en las cosas. Es la estrategia que Satanás está queriendo usar en estos tiempos. ¿Y qué quiere que hagas? Que dejes de caminar. Ahora, ¿qué pasó con Pedro al dejar de caminar? Cuando Pedro entró en esa inactividad, que lo dije al principio, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió, se fue al fondo y tuvo que recibir el auxilio de Dios. Gracias, Señor, que tú estás siempre cerca. Gracias, Señor, que tú extiendes la mano siempre, en cada momento, para salvarnos y levantarnos. ¿Saben qué? En cada milagro, en esta temporada de milagro, tú tienes que estar dispuesto a hacer algo. Lo que va a ocurrir no va a ocurrir por tu capacidad ni habilidad, pero tienes que estar dispuesto a salir de la barca y a caminar hacia Jesús. Tienes que estar dispuesto, como Moisés, de poner la vara en el agua para que se separen a agua y puedan avanzar el pueblo en seco en el nombre de Jesús. Tienes que ser audaz como los apóstoles que ayudaron a Jesús a alimentar a una gran multitud con unos pocos panes y unos pocos pescados. ¿Te imaginan? Mira, 5 panes y 2 peces. Y esos dice que los apóstoles repartieron. Vamos a decir 12 canastas. Divide esa cantidad que acabo de decir entre esas 12 canastas. ¿Te imaginas lo que sería? Yo siempre suelo decir una cola de pescado, tal vez una aletita y unos cuantos pedazos de pan. Tú tienes por delante un grupo grande, de 5.000, ¿verdad? Entre esas 12 canastas. Tal vez te toca a vos 800 personas que tú tienes que avanzar con eso. Tú tienes que creer en la palabra del Maestro, que dice, ve y alimenten al pueblo. Y tienes que dar el paso. Das un paso y sigue habiendo la misma cantidad que siempre hubo. Da el segundo, sigue habiendo. Y ya ves que cuando ven la canasta que se va acercando, ya algunos ya se paran, los niños dicen, ay, yo primero, yo primero. Y tenés que tener la fe de ir. El enemigo lo que quiere es que te entre el miedo, como a Pedro, y dejes de caminar. Entres en esa inactividad. Si tú haces eso, puede que no mueras, pero vas a matar el milagro que Dios está queriendo hacer contigo. Qué tremendo hubiese sido para Pedro poder caminar y llegar hasta Jesús y después volver caminando con Jesús a la barca. Eso hubiese cambiado mucho en Pedro y le hubiese ayudado para el futuro, para cuando Pedro ve al Maestro ahí siendo torturado y tal vez no hubiese pasado eso de negarle a Jesús. No sabemos, ¿verdad? Pero qué tremendo es cuando realmente entramos en esa trampa de Satanás y entramos en esa inactividad. Lógicamente el milagro es del Señor. El milagro es un poder sobrenatural que se manifiesta ahí. No depende de nosotros, pero sí, lo que depende de nosotros es que nosotros estemos ahí, actuemos, avancemos para ver el milagro. Dice que al terminar estos apóstoles recogieron todo lo sobrado y eran canastas y canastas. ¿Qué pasó con esas pocas pedazos de pescado? ¿Qué pasó con esos pocos pedazos de pan? Increíble. Yo creo que cuando llegó ahí y agarraron y pegaron el pan, el pescado, y bueno, despacito nomás, dice, y sin embargo, continuaba,
10 personas, continuaba viendo, 20 personas, continuaban, más, más, más. Al fin y al cabo, había una abundancia tremenda. Se dieron un panzazo y el milagro fue maravilloso. Hasta hoy día hablamos de esa multiplicación de los panes, que no fue una sola vez, fueron 2 veces en el Antiguo Testamento. Así es que tremendo, maravilloso los milagros que el Señor va a traer. Y este tiempo es temporada de milagros. No te dejes amilanar, no te dejes caer en esa inactividad y pasividad. Haz lo que el Señor quiere que tú hagas. Habla del Evangelio, no calles, no entres en shock. Y cuando se te presenta duro la situación, sabes que no depende de ti, depende del Señor. Entonces, cuando hay una necesidad, cuando alguien está enfermo, tú habla en fe y el Señor va a actuar. Tu parte es salir de la barca y dar el paso. Entonces tú dices, en el nombre del Señor Jesús, recibe sanidad. Por sus llagas hemos sido sanados. Y el resto es cosa de Dios. Aleluya. Gracias por compartir con nosotros este programa de consejos pastorales. Es un gusto que nos acompañe. Siempre estamos por YouTube, en nuestro canal de YouTube de IDB Paraguay, y también en Facebook estamos como Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones, o como lo decimos actualmente, Veraca. Hasta pronto, nos vemos.